Hola, bienvenidos a una tercera edición ya de Estudiemos Juntos Responde, donde sacamos algunos 15 minutos para contestar algunas de sus preguntas que hicieron en la lección pasada. Así que estamos acá con Joel y con Sammy y vamos a ir rapidito a nuestras preguntas porque tenemos varias. La primera pregunta viene de Nidia Izquierdo, donde nos pregunta ¿por qué Jesús resumió toda la ley en 2 puntos? Amar a Dios y al prójimo. A mí me parece porque si la ley, como nos han enseñado tal vez, y tal vez esto está mal, pero dicen que la ley es un reflejo del carácter de Dios. O sea, Dios se manifiesta a través de la ley. Y al final del día, Dios es amor. Su ley tiene que ser basada en amor. O sea, y el objetivo de la ley es relacionarnos. Son relaciones. Entonces, ¿cómo son los marcos de una relación correcta con Dios y el marco de una relación correcta con el prójimo? Entonces, uno de los principios de la Biblia es que en el amor se cumple todo. Ese marco, todo. Correcto. No necesito estar pendiente de cada mandamiento si yo imito a Jesús y amo como Jesús amó. Claro, y salimos de la letra al espíritu. Y ahí es el espíritu. Que es el énfasis. Detrás de la ley, bueno, tal vez no detrás de la ley, pero el énfasis de la ley sin duda es ese, relacionarnos. Muy bien, F. David nos escribe, pregunta, la afirmación de que Dios envía o permite pruebas para que lo conozcamos, pero en un mundo con sufrimiento extremo, plantea una problemática. ¿Cómo puede un Dios amoroso y justo permitir pruebas del calibre como muertes violentas en guerras, abusos salvajes a hijos? Ustedes se han sentado en la gracia, que supongo que será de cara al causante del mal, pero la víctima, sus padres. ¿No verían enfermizo si un creyente dijera Dios me ha enviado por prueba de las anteriores que comenté para que lo conozca? O sea, que Dios envió guerras, abusos, para que él pueda conocerlo. Me crea una disonancia cognitiva la argumentación que han planteado. Espero vuestra respuesta y gracias por esta sección de preguntas. Yo creo que la premisa está, tal vez me parece incorrecta cuando decimos que Dios manda estas pruebas. El Hijo también permite. A mí lo que yo veo ahí es permite para que lo conozcamos. Eso es lo que veo mal. Okay. O sea, Dios aprovecha las pruebas para él manifestarse de una manera que de otra manera no se hubiera manifestado. O sea, porque siempre está al principio en la Biblia que mientras más tinieblas, más la luz resplandece. Mientras más pecado, más gracia. Entonces, nunca pierde Dios. Y entonces no es que, por ejemplo, decimos Dios permitió, Dios mandó el pecado. No, Dios no lo mandó. Dios permitió el pecado, sí lo permitió. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la libertad. Entonces nosotros muchas veces vivimos en un estilo de vida que nos autogenera problemas. Esos problemas los podríamos llamar pruebas. Podríamos decir que Dios las permite, porque son el resultado de nuestras decisiones. Claro. Pero cuando nosotros comenzamos a cosechar los resultados de nuestras malas decisiones, Dios está allí y aprovecha eso para manifestar su amor y mostrarnos que a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que nosotros elegimos mal, Él está con nosotros y está ahí para enderezar nuestras veredas. O sea, entonces, ahora Dios no va a hacernos una vida fácil porque si no nosotros seríamos irresponsables. Y una parte del vivir en el reino de Dios es la responsabilidad. Nosotros no nos podemos desligar de la responsabilidad que tenemos como individuos de tomar decisiones, sabiendo de que esas decisiones traen siempre una consecuencia. Sí, y la pregunta puede ser bien compleja y profunda cuando, por ejemplo, si uno utiliza algo como eso, que algo tan terrible como que te mate un hijo o algo suceda bien terrible en tu vida, una enfermedad, entendemos de que no es que Dios está enviando eso. Yo pienso que yo lo veo de esta manera. Y obviamente yo no creo que haya una respuesta que nos traiga la revelación completa para algo como esto, como esto es tan complejo, pero ya el mundo, como estamos diciendo, está lleno de pecado. Y si Dios no interviene en absolutamente nada, o sea, Dios puede, como el refrán que dice, que si la vida te da limonada, te tira limones, haz limonada. Entonces, si hay algo que por causa del pecado, no por Dios, por este mundo de pecado, me está haciendo un mal o algo malo, Dios puede utilizar eso para bendición. Claro. O puede simplemente no hacerlo. Entonces, ahí es que está el punto. Pues claro que lo va a utilizar para bendición, pero no es porque Él lo está permitiendo. El problema es que muchas veces pensamos y usamos palabras como Dios es soberano. Y nada pasa aquí que Dios no permita. Y cuando decimos esa frase, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí, cuando yo escucho esa frase, automáticamente pienso, bueno, pues si mi hijo murió y Dios lo permitió, entonces Dios es cómplice de la muerte de mi hijo, porque lo permitió. Pero yo creo que tenemos que tal vez sacar, porque pienso que lo que nos ocurre en esta tierra es producto de 3 cosas.
decisiones que yo tomo que me afectan a mí. Decisiones que otros toman que me afectan a mí, ya sea para bien o para mal. Y la Biblia sí dice que Dios tiene cosas que planificó antes de nuestra creación para nosotros. Pero también nos dice que todo lo que Él planifica es bueno para nosotros. O sea, Dios no va a planificar un cáncer que me dé, que dice, yo le voy a dar cáncer a Sammy para que Sammy me conozca más. Dios no opera de esa manera. Dios opera con cosas buenas para que lo conozcamos. Pero sí usa las cosas malas que en este mundo de pecado que vivimos, que nos vienen, por como ya comenté, mis decisiones, las decisiones de otros, porque somos libres. Y usa eso. O sea, no desperdicia ninguna oportunidad mala, ninguna tragedia no la desperdicia para poder revelarse a nosotros. Eso es lo que yo pienso. Claro, hay una cosa también, hay una realidad. Nosotros estamos, por ejemplo, trabajando para que el reino de Dios se instaure aquí en la tierra. Mientras no esté el reino de Dios instaurado en esta tierra, hay otros gobiernos que predominan. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un país poderoso, vamos a llamarle Estados Unidos, por ejemplo, que ve que en un país elige a un mal gobernante y sin embargo no sería correcto que Estados Unidos, porque ve que eligen un mal gobernante, ir a meterse en el país y decir, no, por más que Estados Unidos tiene más poder, y perdonen que esté usando este ejemplo que puede parecer muy trivial, y no estoy hablando que Estados Unidos es el país comparado con Dios y que es puro en su naturaleza, pero tiene el poder de meterse en un país, pero no lo hace, permite, porque respeta las decisiones de cada país. Cada país es soberano. Entonces nosotros somos soberanos también en nuestro propio mundo. Esa soberanía nos da la libertad de tomar decisiones, y esas decisiones muchas veces son malas, que repercuten mal dentro de nuestro dominio. Los que estamos en el reino de Dios podemos pedir intervención de Dios y vamos haciendo de a poquito una diferencia, pero Dios no puede meterse hasta que no gobierne. Va a haber injusticia en este mundo y esa injusticia nos va a repercutir entre todos. Dios aprovecha en medio de esa injusticia de manifestarse con su amor para mostrarnos que Él tiene un reino donde ya no va a haber más injusticia y estamos todos trabajando para ese reino. Y Santiago también nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba. So, de Dios solamente podemos esperar cosas buenas. Muy bien, la tercera pregunta nos hace Tomás Abraham y dice, pregunta, ¿hasta qué punto nuestras doctrinas, por más lindas que sean, nos pueden alejar o acercar más a Jesús? ¿Qué quiere decir 2 Corintios cuando dice todavía tiene el velo puesto en el corazón? Al igual que las personas que recibieron el milagro de los panes y peces, por conveniencia, querían reconocer a Jesús como el Mesías en ese momento. Nuestra tendencia el día de hoy es querer usar al Mesías solo para propósitos de salvación, es decir, solo por miedo a perdernos. Gracias. ¿Hasta qué punto estas doctrinas nos pueden alejar o acercar a Dios? Lo que pasa es que hay que definir lo que es doctrina. A veces pensamos que la palabra doctrina ha tomado una connotación fea o digamos mala, pero doctrina significa enseñanza. O sea, no hay nada de malo tener una enseñanza. El problema es cuando nosotros hacemos de esas enseñanzas algo dogmático. Y pensamos, cuando nosotros dogmatizamos una enseñanza, ya la establecemos como algo que ya no va a cambiar y creemos que ya está acabada. Y mientras estemos en este mundo, nosotros no vamos a tener una enseñanza acabada, una doctrina acabada. Justamente cuando nosotros hacemos dogma, eso produce estancamiento. La doctrina dogmática es la que nos aleja de Cristo. En cambio, la doctrina que es dinámica, la doctrina que es enseñanza, que permite el diálogo, que busca a Jesús, que en el centro está Jesús, esa la necesita la iglesia y todos nos necesitamos enseñanza, y por eso Jesús tenía una doctrina. Nada más que la doctrina de Jesús no estaba definida por definiciones abstractas, sino que la doctrina de Jesús estaba basada en vida. ¿Y qué era lo que venía a mostrar Jesús? ¿Quién era el Padre? Esa es la enseñanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. ¿Estará relacionada, será que la doctrina es amar a Dios y amar al prójimo? Sí, lógico. O sea, tal vez esa es la doctrina y muchas veces nos rompemos la cabeza haciendo una lista de otras cosas cuando la doctrina básica es esa, y yo creo que Pablo así lo dice. Claro, el que ama ha cumplido la ley. Exactamente. O sea, todo lo que se hace, como uno sabe si te aleja, es si te está alejando del amor. Y no decimos que la doctrina, las enseñanzas abstractas no sean importantes, pero nosotros la hemos puesto en una importancia que no la tiene. Por ejemplo, nosotros rechazamos a una persona que no cree en cierta profecía y decimos, no es hermano mío porque cree en otra manera, por ejemplo, en la escuela preterista de profecía. O ni siquiera es cristiano
cristiano porque cree diferente. Sí. Pero, por ejemplo, esos no son los criterios que enseñó Jesús. Eso no está de acuerdo a la doctrina de Jesús. En la doctrina de Jesús era el que lo tenía él en primer lugar, era parte, y el que lo manifestaba en amor. Es más, y Jesús muchísimas veces elogió a gente que no creía como los judíos, pero que tenía la actitud mejor que los judíos, y dijo, estas personas realmente están cerca del reino de Dios. Entonces, eso también enseñó Santiago, eso enseñaron los apóstoles. O sea, no pasa tanto por lo que digo, sino por lo que muestro. Y yo creo también, enfatizando el punto que tú acabas de decir, ¿será que tal vez es la única, si pudiéramos decirle dogma, que no me gusta esa palabra, pero lo único que no es cambiable ni discutible es amar? Todo lo demás se puede traer a la mesa y se puede estudiar. ¿Cómo definimos el amor también? O sea, porque yo puedo decir, yo amo y lo amo como yo. Y entonces Jesús dice, ustedes tienen que amar como yo amo. Entonces siempre hay una parte subjetiva, porque ahora, ¿cómo yo interpreto que Jesús amó? Entonces por eso no podemos ser dogmáticos, porque los seres humanos somos tan limitados, somos polvo, Tremendo. y no podemos estar dogmatizando y imponer nada a nadie. Tenemos que estar en diálogo. Podemos tener certezas, por supuesto, podemos saber en lo que creemos y todo eso, pero no podemos imponer nada a nadie. Bueno, pero para eso también están los frutos del Espíritu. Creo que ahí están bastante claros, que no son tan abstractos. Correcto. Los frutos del Espíritu son sumamente claros, que ahí uno puede, creo que hay algo que para analizar. Sí, una guía de dónde salir, cómo o sea, compararlo. es fácil identificar quién se parece a Cristo, quién no se parece a Cristo. Claro. A pesar de que no hemos conocido personalmente a Cristo, pero leyendo el Evangelio y por medio del Espíritu ya podemos saber quién refleja a Cristo y quién no refleja a Cristo. Muy bien, nuestra próxima pregunta la hace Elida Redondo y nos pregunta, ¿dónde dice o de dónde salió que las pruebas son a medida? Que siempre vamos a poder. Y dice incomprobable, dice ella. No sé a qué se refiere muy bien cuando dice que las pruebas son a medida. Que no nos pueden probar más de allá de lo que podamos soportar. Imagino que será eso. Bueno, eso sí está en la Biblia. Pero que siempre vamos a poder. Hay que definir qué es lo que define de poder. Yo sí, siempre tomados de la mano de Dios vamos a vencer las pruebas, eso seguro. ¿Qué es vencer la prueba? Exactamente. Entonces, porque a veces pensamos vencer las pruebas, los otros días veíamos en Diálogo Abierto que Pablo decía, no se hagan problema porque nadie va a perecer, pero se va a hundir el barco. Pero nadie va a perecer. Y después Jesús dice, por ejemplo, va a llegar un momento que en mi nombre los van a matar y todo eso, pero quiero decirles que ni un pelo de su cabeza perecerá. Y entonces dice, como me van a matar y ni un pelo, y de paso hicieron referencia a vos en el programa. Por el pelo. Y entonces, o sea, ¿qué es vencer? ¿Qué es soportar la prueba? Es no separarme de Dios. O sea, eso. Y toda prueba, si nosotros nos entregamos a Dios, no nos va a llevar a crecer. O sea, y volviendo a la otra pregunta, yo creo que Dios usa las pruebas, porque evidentemente la Biblia lo dice claramente que Dios no prueba ni tenta a nadie, o no sé si es lo mismo. Pero todas las pruebas, ¿será que el objetivo principal es conocer más y acercarnos más a Dios a través de la prueba? Por ejemplo, las tentaciones de Satanás, ¿son pruebas o son tentaciones? O sea, cuando estamos con Dios, son pruebas. Que si las soportamos nos hacen más fuertes. ¿Dios las permite? Sí. ¿Las trae? No. Pero se transforman en pruebas, y es más, Dios incluso espera, que sabe cómo es Satanás, y entonces sabe que vamos a estar en medio de tentaciones, pero con Dios esas tentaciones se transforman en pruebas que nos hacen crecer. Buenísimo. Muy bien. Fernando Reinal nos pregunta, en cuanto a la curación del ciego, en Juan 9:3, Jesús les explica a los discípulos que no es porque pecó él o sus padres, que es para que se manifieste la obra de Dios. No entiendo esta parte. ¿Quiere decir que para que se manifieste la obra de Dios se necesitaba el sufrimiento de una persona? Porque habla del por qué ciego. Entonces, si ni porque él pecó, ni porque sus padres pecaron, sino que es ciego porque se necesita un milagro. Se me pone que una persona puede ser ciega por problemas naturales del cuerpo humano o alguna enfermedad, y que Dios lo sanó con un milagro y listo, pero no entiendo por qué esa parte. Yo creo que también Dios se acerca a nosotros de acuerdo a nuestro contexto, y para ellos lo veían de esa manera, y yo creo que la respuesta de Jesús le hacía claro según su contexto. Para nosotros que ahora tenemos un poco más la revelación de Jesús un poco más clara, quizás nos suena de esa manera, pero la realidad no es que, yo no creo que Jesús está diciendo que yo lo puse ciego,
y yo lo hice ciego para que entonces Para me yo, manifestara. sí. Si no, es como hay que leerlo. Yo lastimosamente no tengo mi Biblia acá, pero en mi Biblia tengo la traducción original, que en la traducción original esa frase, como está dicho, no se escucha como nosotros la escuchamos en español. Porque como nosotros la escuchamos en español, es decir, bueno, esta persona estuvo enferma 20 años, ciega estuvo, para que yo venga y haga un milagro y se manifieste el poder de Dios. Entonces por 20 años se tuvo que aguantar la ceguera, y no es así como está escrito en el griego. Nada más que como el lenguaje es limitado, Claro. lo se traduce así, ¿no? Yo creo que nosotros lo mencionamos un poco también en la lección, cuando dijimos que la mente judía pensaba que las cosas malas, las enfermedades, era porque habías hecho algo malo y era un castigo de Dios. Y yo creo que por eso la pregunta de los discípulos, y yo creo que Jesús está tratando de redireccionarlos, a decirle, no es porque hicieron algo malo, es porque cosas malas le pasan a todos. Es que Dios aprovecha las cosas que el pecado hace mal en nuestra vida para mostrar su gloria, justamente hablábamos hoy, que es la gloria de Dios, es su carácter, es quién es Él. Ahora, una de las cosas que me llaman la atención es el hecho, si ustedes analizan, por ejemplo, cómo creían los judíos en Dios, ¿no? Nosotros vamos al Dios del Antiguo Testamento y decimos, oh, parece un Dios malo, a veces vengativo y todo lo demás. Sin embargo, nosotros comparamos los escritos de los judíos con respecto a Dios con los escritos de los paganos, o escritos o las tradiciones paganas con respecto a sus dioses, y el Dios de los hebreos era muchísimo más benévolo que los dioses paganos. Y entonces para los judíos, si bien no tenían una revelación total de Dios, el Dios de ellos era un Dios que realmente, por una promesa que le hizo a su padre Abraham quizás hace 2000 años, iba a ser fiel y no iba a cambiar. Y ellos entonces, al tener un Dios que no cambiaba, al tener un Dios que era benévolo, un Dios, por ejemplo, en los Salmos dices, te amo Dios, cosa que, por ejemplo, los paganos nunca hacían con un Dios, todos le tenían miedo. O sea, lo comparan a Dios con un pastor tierno que lleva a sus ovejas en sus brazos, o sea, cosa que para los paganos, por eso los paganos se convertían al judaísmo, porque tenían un Dios que era diferente, un Dios que no se manifestaba en templos, que estaba en todos lados, no había que ir al templo, sino que estaba en mi casa, estaba en la familia, estaba en todo lo que hacía. Entonces era algo muy, muy atractivo eso para los paganos. Entonces yo estaba ¿a dónde estaba yendo con esto? Sí. Bueno, porque estamos hablando del ciego. Estaba hablando de que... No, esto era lo que iba a decir. Entonces, para un judío, el hecho de que un Dios que amaba, aunque no lo entendieran todo, era soberano, y que de él venía el bien y el mal, les daba tranquilidad. Porque si ellos conocían a Dios como un Dios soberano que los amaba y venía algo malo, decían, bueno, total, viene de Dios, yo sé que me ama, no lo entiendo, pero... Aunque está mal esa idea para mí, ¿cómo? de que el mal viene de Dios. Ay, no, claro. Ya sé, pero eso les daba a ellos tranquilidad en la soberanía. Después aparece, para el judío hasta hoy, Satanás no es un personaje. O sea, hay una corriente muy chiquita que piensa que Satanás es un personaje. O sea, fue en el Nuevo Testamento que aparece el personaje de Satanás recién identificado, pero hasta el Nuevo Testamento prácticamente aparece, si mal no recuerdo, 3 veces nomás o 4 veces la persona de Satanás en el Antiguo Testamento. Entonces ellos le atribuían todo a Dios porque les daba seguridad eso. Claro. Les da más seguridad saber de que Dios, por ejemplo, hay versículos que dice y que Dios hiere y después Él sana. Entonces eso les daba tranquilidad. Claro. Bueno, no tenemos tiempo para más. Gracias por someter sus preguntas. Recuerden que todos los domingos y lunes son los días que usted tiene para ver la lección que sale los domingos y ahí poner las preguntas que tengan. Y entonces nosotros las recopilamos y ya el martes vamos a estar contestándolas. Así que gracias por someter sus preguntas. Sigan haciéndolas. No somos dogmáticos en nuestra respuesta. Estamos igual que ustedes, creciendo y aprendiendo, pero queremos hacerlo estudiando juntos. Así que gracias, que Dios te bendiga. Te vemos la próxima semana.